Hola, soy Jordi Toms y hoy te voy a llevar a la Casa Batlló, sí, en Barcelona. Hoy vamos a entrar al corazón de una de las casas más emblemáticas de la ciudad de Barcelona. Sí, pero no solo, vamos a entrar a la habitación principal de la Casa Batlló, donde veremos la cama, como era el baño de entonces, el escritorio, la máquina de escribir del señor Batlló, empresario del mundo textil, que le dio un giro a esta casa junto a Gaudí. Así que ven con nosotros y te digo algo, si te quedas hasta el final, te voy a dar unos de los mejores tips que alguien te pueda dar si vienes a la Casa Batlló. Así que vamos allá. Hoy, te traigo nuestra experiencia en la Casa Batlló de Barcelona. Tengo que decir que fue una experiencia única e increíble. Así que te daré un tour por la casa y sus encantos. Y si te quedas hasta el final, te prometo darte el mejor consejo que te imaginas. Algo que tras vivir mi experiencia puedo darte. Casa Batlló. Se sitúa en el número 43 de Paseo de Gracia. Una calle que antiguamente unía la ciudad con la Villa de Gracia. Hoy plenamente integrada como barrio de la ciudad. A partir de 1860, año en que se aprueba un ambicioso plan urbanístico en Barcelona, Plan Cerdà, el Paseo de Gracia se perfila como su eje principal, y aquí comienzan a asentarse las residencias de las familias más ilustres de la ciudad. De este modo, en el siglo XIX, la calle se convirtió en un paseo para pitones y coches de caballos, y a partir del siglo XX, en una avenida principal para los automóviles. Originalmente, el edificio fue construido en 1877 por Emilio Sala Cortés, uno de los profesores de arquitectura de Gaudí, cuando en Barcelona todavía no había luz eléctrica. En 1903 lo adquirió de Josep Batlló y Casanovas, un industrial textil propietario de varias fábricas en Barcelona y destacado hombre de negocios. De Josep Batlló concedió total libertad creativa a Antoni Gaudí, encargándole unas obras que en principio consistían en derribar el edificio. Sin embargo, gracias a la audacia de Gaudí, se descartó el derrumbe de la casa, llevando a cabo una reforma integral entre 1904 y 1906. El arquitecto cambió completamente la fachada, redistribuyendo la tabiquería interior, ampliando el patio de luces y haciendo de su interior una auténtica obra de arte. Además de su valor artístico, la obra reviste una enorme funcionalidad, más propia de nuestro tiempo que del pasado. Incluso hay quien ve en ella elementos precursores de las vanguardias arquitectónicas de finales del siglo XX. La Casa Batlló dejó de pertenecer a la familia Batlló en la década de los 50. Tras acoger diferentes empresas y particulares, desde la década de los 90, el edificio está en manos de los actuales propietarios, la familia Bernat, quien ha restaurado íntegramente la casa. En 1995, la familia abre la casa a la sociedad y presenta esta joya arquitectónica al mundo, ofreciendo el espacio para eventos. A partir de 2002, coincidiendo con el Año Internacional Gaudí, Casa Batlló acoge también visitas culturales. Ambas actividades se desarrollan en la actualidad, innovando constantemente en su oferta y contenidos. Actualmente, Casa Batlló es Patrimonio Mundial de la UNESCO y un icono de Barcelona, una parada imprescindible para conocer la obra de Gaudí y el modernismo en su máxima expresión. También es uno de los atractivos culturales y turísticos mejor valorados, acogiendo a 1 millón de visitantes al año. El interior de Casa Batlló es un prodigio del diseño. Gaudí colaboró con los mejores artesanos de la época, trabajando hierro forjado, madera, vidrieras, azulejos de cerámica, ornamentos de piedra. Recorriendo la casa, los detalles no dejan de sorprender. Las puertas de los pisos se identifican con letras de rasgos modernistas. Los vidrios de cada relano distorsionan los azulejos del patio de luces transformándolos en velas ondas de agua.
Los pomos y pasamanos tienen formas ergonómicas. Es una obra de arte total, donde el artista lo interviene todo: diseño, color, forma, espacio y luz. Toda esta exuberancia te desborda, pero lo más sorprendente es que siempre está supeditada a la funcionalidad. Belleza y función se unen en cada zona del edificio, desde el vestíbulo a la azotea. Desde el vestíbulo comunitario de la planta baja y a través de una imponente reja modernista, se accede al vestíbulo privado de la familia Batlló, primera parada de la visita. Este espacio evoca un ambiente submarino que transporta al mundo fantástico de Giulio Verne, con lucernarios que parecen caparazones de tortuga, paredes abovedadas de formas sinuosas y una espectacular escalera de madera. Su pasamanos, tallado en madera noble, representa el espinazo de un gran animal que se eleva por huecos imposibles. La planta noble es el corazón de la casa, un salón único que representa la máxima expresión del modernismo y que nos explica cómo vivía la burguesía de la época. En esta planta encontramos, primero, el despacho del señor Batlló y una curiosa chimenea en forma de Z. Después se accede al salón principal de la casa, donde el protagonista es un ventanal de grandes dimensiones que conforma una tribuna a paseo de gracia, ideal para ver y ser visto. Entre otros elementos, destacan las grandes puertas de roble con formas orgánicas en las que Gaudí integró vidrios de colores, así como un techo totalmente ondulado que hace alusión a la fuerza del mar. El patio de luces es una parte fundamental de la casa, ya que a través de él se distribuye el aire y la luz que entran por la claraboya principal. Gaudí amplió el patio, había uno e hizo dos, con el objetivo de que la luz natural llegara a todas las habitaciones de la casa. Además, lo revistió con azulejos de distintos tonos de azules, más intensos en la parte superior y más claros en la inferior, con el fin de lograr una distribución uniforme de la luz. Siguiendo la misma lógica, las ventanas superiores son más pequeñas y conforme descendemos se van haciendo más grandes, para que entre más luz. La parte inferior de las ventanas incorpora unas rendijas de madera que pueden abrirse o cerrarse para graduar la ventilación. En la parte central del patio de luces, Gaudí instaló el ascensor, cuya hermosa cabina original de madera continúa en funcionamiento. Desde el comedor privado de la familia Batlló, situado en la parte interior de planta noble, se accede a un exclusivo patio trasero, un pequeño oasis en medio de la ciudad pensado para disfrutarlo por la tarde. Este espacio destaca por su pavimento y por las jardineras recubiertas de cerámica y vidrio como gran elemento decorativo. El desván es uno de los espacios más singulares, una combinación exquisita de estética y funcionalidad. Se trata de una zona de servicios para los inquilinos del inmueble que incluye lavaderos, trasteros. Se caracteriza por la sencillez de sus formas, la inspiración mediterránea a través del color blanco y por la omnipresencia de la luz. Destaca una sucesión de 60 arcos catenarios, logrando un espacio que evoca el costillar de un animal. En la azotea, destaca lo que popularmente se conoce como el lomo del dragón, que caracteriza la fachada y que Gaudí representa con tejas de diversos colores. Sin embargo, los auténticos protagonistas de la azotea son los 4 conjuntos de chimeneas de formas sinuosas y policromadas, diseñadas para impedir que el aire resople de vuelta hacia adentro. Nuevamente, belleza y funcionalidad se unen en la casa más bella y representativa del modernismo catalán. Kengo Kuma, arquitecto japonés de renombre, rinde homenaje a la maestría lumínica de Gaudí en Casa Batlló. Su intervención en la escalinata, desarrollada en colaboración con el iluminador italiano Mario Nani, redefine el espacio con una nueva piel. La materialidad y la luz se fusionan para disolver los límites entre los espacios y su entorno,
resaltando la elocuencia de la iluminación en la casa. Esta renovación, que destaca la majestuosidad de la escalinata, es un testimonio contemporáneo que une la tradición y la modernidad en una danza armoniosa de luz y forma, creando una experiencia única para quienes la visitan. Hemos alcanzado el final de la visita a la Casa Batlló y ahora nos sumergimos en un entorno inmersivo que nos lleva al interior de la mente genial de Antonio Gaudí. Bueno, hemos llegado al final y tengo que decirte que de verdad, si puedes permitirte usar la entrada Gol, te la recomiendo. Y te voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que con la entrada Gol tienes acceso, primero, al mundo inmersivo, donde te ponen, te envuelven como es la mente de Antonio Gaudí. Pero no solo eso, con la entrada Gol puedes entrar al dormitorio principal de la Casa Batlló, donde ves las camas, donde ves la bañera, donde ves el escritorio, los títulos. Realmente vale la pena. Mi consejo, si te lo puedes permitir, hazlo, porque vale la pena. Otra cosa que nos gustó mucho con la entrada Gol que teníamos nosotros era que te dan una especie de iPad donde puedes ir viendo en realidad virtual, realidad aumentada, cómo era la casa en su entonces. Pero ¿qué pasa? Que también está muy bien diseñado porque hay, por ejemplo, hay ventanas, hay puertas que cuando le pones el iPad o la tableta, ves cómo cobran vida, ves, es súper dinámico. La verdad es que nos encantó. Y tengo que decir que duramos bastante tiempo viendo la habitación principal, porque hay tantos detalles que no terminas. Tristemente tuvimos que seguir caminando porque veníamos con otro grupo detrás, pero fue una experiencia única. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y comparte. Total, es gratis. Y lo que digo siempre, y si no te gustó el video, como quiera, compártelo y que alguien decida si le gusta o no.